Sí, esta por ejemplo, sí, es apagarla. Si queréis podemos empezar y ya si viene más gente que vaya entrando. Antes de la charla, mi compañero Amando iba a presentar un poco en qué consiste esta asociación y os presento la charla en qué consiste. Sana Conciencia nace en principio de un proyecto familiar y es una asociación que intentamos canalizar distintos proyectos compartidos. No es algo que esté así bastante cerrado, sino que tanto proyectos a nivel sociocultural, sobre bienestar social, intentamos, por ejemplo, nos ponemos en contacto con el Banco de Alimentos, con reparto de alimentos y demás aquí en Aspe, en la población. Pero en general lo que queremos aportar es distintas iniciativas que podamos entre nosotros, con las distintas sugerencias que podéis tener vosotros, distintos socios que puedan querer apoyar esta asociación, y siempre con un fin de eso, de solidaridad y de apoyo mutuo, y buscar siempre, como con estas jornadas de la ecología, salud y sociedad, una crítica más profunda, que no se quede solo en meros parches y reformas. Yo lo veo desde ese punto de vista, y buscar un poco la profundidad de por qué estamos como estamos a día de hoy e intentar combatir las injusticias que hay en el mundo desde todos los aspectos. Y antes de introducir a Mando, quería mencionaros una metáfora que se me ha ocurrido esta mañana y creo que viene al caso. Imaginaros que dijéramos que nosotros naciéramos sordos, ¿vale? Como si naciéramos sordos, podríamos creer que no existe el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio necesita del ruido para que pueda existir ese silencio, ese vacío de ruido. Entonces nosotros andamos como si estuviéramos sordos y no creyéramos en ese silencio sin ver ese ruido que hay detrás, porque andamos así, con esa ceguera y esa sordera que no nos deja ver ese ruido. Pues ese ruido que hay en la industria cárnica, ese ruido que hay en el sistema a nivel social, cultural, económico, y lo que nos va a revelar hoy Amando es ese ruido que hay ahí y romper ese silencio que tanto nos atrapa. Y va a tratar sobre esos aspectos biológicos, psicosociales y socioculturales del especismo, que nos comentará qué significa. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Sana Conciencia. Buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Sana Conciencia por la invitación. Gracias por la labor de altruismo, ¿no? y de solidaridad que estáis llevando a cabo. Y un lugar necesario para la reflexión en estos tiempos, ¿no?, en que las conciencias están completamente subyugadas, en las que el pensamiento crítico ha muerto completamente. Como bien ha comentado Antonio, la charla va a tratar del especismo de una visión, de una perspectiva sociocultural, psicosocial y biológica. Antes de comenzar a indagar en lo que significa el especismo, me gustaría invitar a una reflexión sobre si realmente nuestras acciones, nuestros pensamientos son libres. Es decir, si actuamos libremente o nuestras ideas y nuestro comportamiento está determinado de manera sociocultural. El ser humano llega a una realidad social, ¿no? Nosotros como individuos llegamos a un mundo que es previo a nuestra existencia individual. Es decir, estamos sometidos, pasamos por un proceso de socialización, de enculturación, que dura toda nuestra vida y se da de manera más exacerbada durante la niñez y la adolescencia. Es decir, en este proceso de socialización nosotros interiorizamos, naturalizamos una serie de hábitos, de costumbres, de normas, de valores que permiten una cierta cohesión social. Los principales agentes de socialización que intervienen en este caso, por un lado, la familia, la escuela, los medios de comunicación, el Estado. Es decir, nosotros estamos condicionados por nuestros agentes de socialización, pero no determinados. Es decir, lo que van a condicionar es nuestras estructuras mentales y cognitivas, es decir, nuestro grado de percepción y de comprensión de la realidad. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos capacidad de raciocinio y, por lo tanto, podemos desaprender parte de lo que hemos interiorizado en este proceso de enculturación y de socialización. Es decir, no hay un determinismo estructural.
Vale, ahora sí, vamos a comenzar a indagar qué es el especismo. Es un concepto acuñado por el psicólogo Richard B. Riker. El especismo es otra forma de discriminación arbitraria, como lo puede ser el sexismo y el racismo, pero en este caso aplicado hacia otras especies de animales no humanos. Se basa en criterios que son irrelevantes. Tiene como fundamento una visión moral antropocéntrica, es decir, que sitúa al ser humano como centro de todas las cosas. Es decir, es una visión realmente completamente supremacista, ¿no? y egoísta, porque priva de participar al resto de los animales no humanos, en la comunidad moral. Es decir, implica una cosificación, una mercantilización de otros seres que sufren y que sienten como nosotros y que tienen intereses. Es decir, implicaría una negación vital de estos. Aquí tendríamos un ejemplo gráfico de lo que vendría a ser el especismo, ¿no? Como por un lado tendríamos en la mesa un cerdo y ni siquiera nos cuestionaríamos si ha querido vivir, y por otro caso daríamos cariño a un perro. Realmente, por un lado, el consumo de carne o de cualquier derivado animal implicaría una satisfacción realmente de gula, no de necesidad, como veremos a continuación. Y por un lado sería aprobado de manera colectiva, ¿no? Habría una aprobación moral en el que se asesine a un cerdo, por ejemplo, en nuestra sociedad, pero en una sociedad musulmana no. En cambio, si alguien aparea a un perro, va a recibir todo un rechazo colectivo, ¿no? Porque es una cuestión realmente cultural, pero vendría a ejemplificar lo que es el especismo. El especismo se encuentra en diversos ámbitos, ya sea en la alimentación, en la vestimenta, en la experimentación con animales, en espectáculos que utilizan a estos. En primer lugar, ¿por qué creo vital considerar a los animales en la comunidad moral? Porque tienen capacidad de sufrir y de sentir, como nosotros. Desde la etología, que se dedica al comportamiento de los animales, a estudiar el comportamiento de los animales, y desde la neurología, se han llevado a cabo diversos estudios sobre las manifestaciones emocionales de los animales, y estos muestran emociones como estar triste, contentos, es decir, emociones como las nuestras, es decir. Y también, por otro lado, hay personas que aluden a que los animales no tienen conciencia de sí mismos. Eso es falso, es una falacia, porque ¿cómo probamos este hecho? Un animal sí tiene autoconciencia en el momento en el que vemos cómo se acerca o se aleja de una situación que le perjudique o que le beneficie, es decir, en este caso el dolor por supervivencia. Vale. Las plantas también son seres vivos, pero no tienen la capacidad de sufrir y de sentir. ¿En qué me baso? En 3 criterios que nos indican esta capacidad. Por un lado, el sistema nervioso central, del cual las plantas no disponen. En segundo lugar, el estudio del comportamiento. Es cierto que hay plantas que responden a ciertos estímulos, pero estos no vienen desde el sistema nervioso central, porque no tienen, sino que provienen del sistema endocrino, es decir, por ejemplo, las plantas carnívoras o los girasoles, en este caso. Y la última es de carácter evolutivo, debido a una serie de sistemas complejos que permiten una mayor probabilidad de supervivencia. Por ejemplo, un animal cuando tiene la pata rota no va a apoyarla porque sufre. Se indican una mayor probabilidad de supervivencia. Está muy arraigado en el imaginario colectivo la superioridad del ser humano frente a otros animales no humanos. Y uno de los principales argumentos para perpetuar esta jerarquía, esta dominación, sería el de aludir a ciertas capacidades cognitivas que son exclusivas, empíricas y universales en todos los seres humanos, como forma de definición. Por ejemplo, lenguaje, superioridad intelectual, capacidad de establecer vínculos emocionales. Bien, quienes aluden a este argumento, que es el de la superposición de las especies, parten de una premisa falsa,
y es que no en todos los seres de una misma especie, en este caso la humana, se dan esas capacidades. Por ejemplo, los bebés o las personas con diversidad funcional cognitiva, en este caso, o hay personas que no establecen vínculos emocionales con nadie, es decir, parten de una premisa falsa. No todo el mundo comparte esas capacidades. Por lo tanto, el argumento de la superposición de las especies se vuelve falaz y realmente el trasfondo de este argumento es completamente especista. Pretende seguir perpetuando los privilegios que tenemos como especie humana. Es el trasfondo de este argumento. En la década de los años 50 comienzan a desarrollarse diversas teorías en el campo de la psicología que se interesan por estudiar en el ser humano el conflicto, las consecuencias que tiene el conflicto entre nuestras creencias, nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Una de las que más relevancia ha tenido es la teoría de la disonancia cognitiva, llevada a cabo por Leon Festinger en el año 1957. La disonancia cognitiva se manifiesta como forma de deterioro emocional en el individuo cuando se produce un choque entre las creencias y nuestro comportamiento. Y en este caso, las personas, los individuos, lo que hacemos para evitar ese malestar emocional es recurrir a una serie de argumentos consonantes, es decir, lo que vendrían a ser justificaciones, racionalizaciones, que nos eviten ese deterioro emocional. En eso consistiría la disonancia cognitiva. El desencadenante de la disonancia cognitiva es de carácter fisiológico, es decir, no responde a una necesidad de garantizar un grado de coherencia, sino a garantizar un estado emocional estable. A continuación, voy a poner en relación el especismo, la discriminación por especie, con la teoría de la disonancia cognitiva. La socióloga y psicóloga Melanie Jones ha estudiado en profundidad cuáles son los argumentos más recurridos para justificar, en este caso, el especismo, las que se llama senes, normal, natural y necesario. Muchas veces aludimos a que queremos ser libres, a que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, pero sin embargo, en nuestros actos, en nuestra praxis, hay una clara contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Cómo podemos pedir libertad mientras tenemos a millones y millones de animales esclavizados y supeditados al ser humano? O, por ejemplo, el especismo es otra forma de discriminación. Yo quiero dar aquí un ejemplo, ¿no?, de que lo profundamente especista de que es la sociedad, que ni siquiera los manuales de psicología social, yo el año pasado hice un trabajo, no encontré en ningún manual de psicología social el especismo como una forma de discriminación. Es decir, ni siquiera estaba considerado como forma de discriminación. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Muchas personas aluden a la tradición, a la normalidad, a las costumbres, para justificar la explotación animal. Es decir, hay que comprender que hemos sido socializados en una sociedad especista, por lo tanto, lo hemos naturalizado y lo hemos invisibilizado. Ahora bien, hay que tener en consideración que la ética no se corresponde ni con la legalidad ni con la normalidad, puesto que, por ejemplo, en el franquismo, la violación en el seno del matrimonio era completamente normal y legal. La esclavitud en Estados Unidos y en Europa y demás era también legal. Por lo tanto, entonces realmente no podemos apelar a la legalidad ni a la normalidad, a la tradición para justificar esto, ¿no? Tenemos capacidad de raciocinio y debemos de desaprenderlo y dejar a un lado las excusas. Entonces, por lo tanto, la legalidad y la normalidad no se corresponden con la ética. La ética es una cuestión de justicia. Predomina en el imaginario colectivo la necesidad del consumo de animales por motivos de salud. Esto vendría a demostrar por qué las opiniones generalizadas se han transformado en sinónimos de verdad. Es decir, vendría a demostrar por qué el pensamiento ni siquiera existe y está subordinado a la tiranía de las mayorías. Quiero compartir con vosotros la postura de la Asociación Americana de Dietética, que dice lo siguiente: es que las dietas vegetarianas, adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades.
Las dietas vegetarianas, bien planificadas, son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los adultos. Entonces, por lo tanto, lo que encontramos, como en cualquier tipo de alimentación, que lo realmente importante es la planificación de la alimentación, no los alimentos que hay en ella. Es decir, tenemos que tener en consideración, en primer lugar, que en el reino vegetal encontramos todos los aminoácidos, esenciales y no esenciales, los cuales forman las proteínas. Encontramos también todos los minerales, todos los oligoelementos y todas las vitaminas, excepto la vitamina B12, que la vitamina B12 no es de origen animal ni vegetal, es de origen bacteriano y es recurrida para demostrar el veganismo. Lo que pasa es que muchísimas personas que son omnívoras y no son conscientes de ello están obteniendo la vitamina B12 a través de la suplementación que le dan a los animales, porque al no estar criados en libertad no pueden obtener las bacterias necesarias para sintetizar esa vitamina B12. Entonces realmente es de origen bacteriano y nosotros no podemos sintetizarla debido al uso, a una mala alimentación, malas combinaciones trofológicas, abuso de azúcares, de proteína animal, es decir, de toda una serie de hábitos que realmente lo que hacen es deteriorar nuestra flora intestinal y por lo tanto no podemos sintetizar bien la vitamina B12. Por lo tanto, aquellas personas que no apliquen naturismo trofológico integral, que lleven a cabo una correcta alimentación, combinación de alimentos, pero incluso en omnívoros, lo idóneo puede llegar a ser a suplementar 100 microgramos diarios en forma de cianocobalamina o 2.000 microgramos, 2 tomas semanales, y evitar carencias. Yo conozco a una persona que es vegana desde los 20 años, tiene ya 65 y en su vida ha suplementado. Ahora bien, esta persona ha llevado a cabo una correcta combinación trofológica y una alimentación estricta. Respecto a la vitamina D, tomando simplemente 15 minutos de sol en verano es suficiente, podemos sintetizar nuestra vitamina D. Nada, lo digo por si queda bien claro lo que es el veganismo, porque muchas veces se le en plan veganismo y dicen vegetarianismo y no queda muy claro. Eso lo voy a explicar, vale, sí, lo puse. Claro, no tiene nada que ver. El vegetarianismo es una parte más dentro del veganismo, solo la alimentación. Luego entraremos en ello. Entonces, bueno, sí, con la vitamina D realmente la sintetizamos a través del sol, tomando 15 minutos en verano sobra y en invierno en torno a unos 30 o 40 minutos, es más que suficiente. Luego también respecto al hierro, el hierro no hemovegetal, es sinérgico con la vitamina C, es decir, proporcionaremos una mejor absorción del hierro tomando alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, pimientos con algas, legumbres con cebolla, alimentos que tengan vitamina C y hierro. Respecto al calcio, no lo he puesto, pero bueno, el calcio encontramos alimentos vegetales con muchísimo más calcio que los productos lácteos, que ni siquiera se asimilan bien, tienen una biodisponibilidad pésima, incluso favorecen la osteoporosis. Encontramos alimentos como el sésamo, que tienen 7 veces más calcio que los lácteos, la hierba de cebada tiene 20 veces más calcio que los lácteos, las almendras, el repollo, la coliflor, y una diversidad de alimentos que superan a los lácteos por un gran margen. Bueno, continuamos. Este es el mayor estudio de nutrición y de salud que se ha llevado a cabo en la historia. Es el estudio de China, llevado a cabo por Colin Campbell. Colin Campbell es profesor emérito de bioquímica de la Universidad de Cornell. Lo que demuestra este estudio, tras varios años, es la correlación que existe entre el consumo de proteína animal, correlación positiva entre el consumo de proteína animal y enfermedades degenerativas, ya sea cáncer, osteoporosis, degeneración macular, artritis, artrosis, arteriosclerosis y una diversidad de patologías. Yo recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. También habla de las relaciones de poder en torno a la ciencia, que es de lo que tratará a continuación. Bien, tenemos que tener en consideración que la ciencia es una buena herramienta de obtener conocimiento, pero que esta no queda exenta de relaciones de poder. Es decir, en el momento en que la ciencia está inmersa en una organización social, en una dinámica de acumulación de capital, en el momento que hay institucionalización, hay relaciones de poder, donde hay intereses económicos. Entonces, por un lado, me gustaría aludir a un gran informe elaborado en el año 2015 por Justicia Global Alimentaria, se llama Confiar en mí. Da una prueba de lo que estoy comentando, conflictos de interés entre el ámbito académico, institucional y industria agroalimentaria. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar cátedras financiadas por Danone en la Universidad de Barcelona o por
Kellogg's o por Central Leche Asturiana, o luego, por ejemplo, la Sociedad Española de Pediatría patrocinada por Nestlé, por Panrico, y así sucesivamente con todas las autoridades alimentarias y organismos de control. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria permite que los estudios se lleven a cabo por las propias corporaciones. Es esperpéntico, surrealista. Y cualquier persona con un mínimo de visión crítica se daría cuenta de esto. Continuamos. Otra de las racionalizaciones, de las justificaciones que se emplean continuamente, y yo creo que es la que más arraigada está, es la de que es un hecho evolutivo. El hecho de haber consumido animales es algo natural en nuestra historia, ¿no? Realmente el hecho histórico del consumo de animales y de la cocción responde a necesidades de supervivencia. Es decir, esto implicaría, primero, en primer lugar, confundir hábitos adquiridos en nuestro proceso de socialización con comportamientos naturales. Porque realmente la alimentación está determinada por el entorno ecológico. Es decir, la alimentación depende, en primer lugar, del lugar geográfico. El lugar geográfico va a condicionar la fertilidad de la tierra y también el clima. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar lo del entorno ecológico? Uno de los casos que más me apasiona de los neandertales. Un estudio reciente llevado a cabo por Dani Hardy y diversas universidades en estudio internacional y multidisciplinar ha demostrado que, contra lo que se creía, el neandertal siempre ha tenido un predominio de alimentos basados en animales, en Bélgica. En cambio, en España, la mayor muestra de neandertales, en el Sidrón, en Asturias, se ha demostrado que lleva una alimentación vegetariana. No habían probado un solo trozo de carne. Entonces, esto es revelador de cómo el entorno ecológico es lo que determina la alimentación. El hecho de que un animal consuma a otro animal no debe a su naturaleza, porque, por ejemplo, tenemos animales como los ciervos y las vacas que son herbívoros comiendo pollitos pequeños, en caso de supervivencia. Eso no debe a su naturaleza. O, por ejemplo, el oso panda, a nivel taxonómico, es carnívoro y se alimenta de bambú. Vale. ¿Y por qué digo que el ser humano tiene una naturaleza frugívora? En primer lugar, quiero aludir a lo que serían los alimentos fisiológicos, que según Jesse Nalet, que es catedrático de bioquímica en la Universidad de Montpellier, ya ha fallecido recientemente, una de las mayores eminencias en el campo de la salud y de la nutrición, considera que los alimentos fisiológicos son aquellos que están adaptados a nuestro sistema digestivo originario, y son aquellos que revitalizan, nos nutren y, muy importante, no generan ensuciamiento celular. Entonces, en tablas de anatomía y fisiología comparativa, por ejemplo, Georges Cuvier, uno de los padres de la paleoantropología, también un fisiólogo francés, afirmó que el ser humano era frugívoro. Observamos que disponemos de manos prensiles para trepar, agarrar frutos, también de mandíbulas débiles y caños sin desarrollar, vista estereoscópica para distinguir en color, incisivos para morder frutas, molares que nos facilitan el comer semillas, una saliva alcalina que nos facilita también el desdoblamiento de almidones. Tenemos un estómago débil y poco ácido, y lo más importante a recalcar es que toda la proteína animal genera una serie de sustancias tóxicas como las putrecinas, las cadarinas, las histaminas, las urinas, que todo ello ensucia nuestro terreno celular y da lugar a diversas patologías y a una mala oxigenación celular. El ser humano no puede, a largo plazo, implicaría una acumulación, dando lugar a una toxemia, y por lo tanto buena parte de las enfermedades, prácticamente la causa común, que hay muchas de ellas, es un ensuciamiento del terreno celular, una mala oxigenación. ¿Cuál es la prueba más sólida de que los alimentos fisiológicos, por excelencia para nosotros, serían las semillas, las frutas, las verduras, los frutos secos, las algas, los fermentados, los deshidratados? Sería la leucocitosis digestiva. ¿En qué consiste la leucocitosis digestiva? Bien, el científico Paul Bolchakov, en el año 1930, llevó a cabo una investigación que demostraba que nosotros, cuando consumimos alimentos cocinados, da igual que sean de origen animal o vegetal, cuando introducimos alimentos vegetales cocinados, se produce en nuestro cuerpo una leucocitosis digestiva. ¿En qué consiste? En una producción exacerbada de glóbulos blancos en reacción a un proceso inflamatorio. Aquí podemos observar una comparación
tras la ingesta de alimentos crudos y cocidos. Observamos que a la media hora es cuando se produce el pico. Es decir, los glóbulos blancos se han duplicado de 7.000 a 14.000, mientras que por el alimento crudo se mantienen igual. Eso se da con cualquier alimento cocinado. Y es que hay que comprender que la cocción de los alimentos, a partir de los 42 grados, cambia la estructura molecular. Los aminoácidos se coagulan, que forman las proteínas, las vitaminas disminuyen, los minerales igual inorgánicos se absorben peor, las enzimas desaparecen, e incluso a partir de los 110 grados, la estructura molecular cambia completamente y surgen moléculas que no están presentes en la naturaleza. Es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de metabolizar de manera adecuada. Incluso da lugar a potentes carcinógenos. En este caso, por ejemplo, el triptófano, que es un aminoácido que es un precursor de la melatonina, que induce el sueño, cuando se cocina por encima de 110 grados, da lugar a carbolínicos. Se ha demostrado que es un potente carcinógeno. Entonces, esta sería una de las mayores pruebas y más sólidas que existe de por qué los alimentos fisiológicos han de ser crudos. También es eso que comentabas de las enzimas, al cambiar la estructura molecular para hacerse igual más grandes, no encajan, porque son como si fuera una cerradura y una llave, sí, claro. Y luego no encajan. Sí. Bueno, pues continuamos con más justificaciones de la explotación animal. En este caso, la doctrina utilitarista se inicia en el siglo XVIII y tiene su apogeo en el siglo XIX. Los dos principales representantes son Jeremy Bentham y Thomas Kuhn, filósofos y economistas. Bien, la doctrina utilitarista considera que las mejores acciones son aquellas que maximizan la utilidad. Es decir, se podría traducir y resumir el lema como la máxima felicidad para el mayor número posible de personas. Bien, quienes emplean argumentos utilitaristas para justificar el especismo aluden principalmente a dos cuestiones. Primera, que genera muchos puestos de trabajo. Bien, siguiendo esta lógica de razonamiento, podríamos aludir que también la esclavitud genera muchos puestos de trabajo. Claro, pero es que ellos parten de que el utilitarismo solo considera a la especie humana. Claro, resulta que los demás animales no humanos no tienen necesidad de vivir, no tienen interés en su vida. Y la segunda, en nombre de la ciencia y del progreso científico, se alude a la experimentación, ya que va a repercutir en un bien común, en un bien mayor, en un número mayor de personas, ¿no? Por un lado, esto no es cierto porque tampoco todos los experimentos en animales son extrapolables a humanos, pero quiero recalcar y remarcar que y en el caso de que lo fueran, a mí no me importa, porque yo lo defiendo desde el punto de vista ético. Es decir, porque siguiendo esa misma lógica de razonamiento, podríamos decir, vale, vamos a experimentar con una persona si va a suponer un mayor bien colectivo. Y es de manera, vamos, yo lo repudio tanto en personas como en animales. En el momento que nosotros atentamos contra la voluntad de una persona o de un animal, el utilitarismo carece totalmente de ética y de respeto a la vida. No tiene en consideración los intereses vitales de un ser animal humano o no humano. El hacer frente a la cultura dominante, a las opiniones generalizadas, implica un acto de valentía en el día a día, porque implica un esfuerzo físico importante dependiendo del carácter de cada individuo, pero es cierto que por ello muchas personas prefieren seguir en la zona de confort y no poner en tela de juicio a la cultura dominante, porque saben que perfectamente podría llevar a una experiencia de rechazo social, a una pérdida de vínculos familiares y o personales. Eso ya irá en función del carácter de cada individuo, pero no podemos mantenernos pasivos y callados frente a opiniones generalizadas que sean injustas. A mí me da igual si yo tuviera que defender esta postura frente a 100 personas. Considero que es lo justo y lo correcto. Bien, llegamos a este punto, al veganismo. El veganismo es la única solución al especismo. Esto quiero recalcarlo, porque realmente el especismo es la causa y la tauromaquia, la pesca, el consumo de animales, la experimentación, son derivaciones del especismo, son consecuencias, no causas. Por lo tanto, centrémonos en causas y soluciones. El veganismo
es radical socialmente. El concepto radical se ve de forma peyorativa. Radical no tiene nada de peyorativo, realmente es ir a la raíz del problema, a la causa. Por lo tanto, el veganismo ha de ser una postura radical en ese aspecto. El veganismo consiste en no ser partícipe de la explotación animal, no ser cómplice, rechazando pues alimentos de origen animal, vestimenta, productos que han sido testados en animales, y toda una serie de no asistir tampoco a espectáculos en los que se empleen a animales como forma de entretenimiento. Es decir, pues para ello, mi interés como vegano, cualquier persona que esté implicada en el mundo del activismo, es transformar una posición minoritaria, contrahegemónica, en una mayoritaria, lo que debería ser hegemonía cultural, es decir, transformar esa posición en un hábito, en una costumbre, en sentido común. Por lo tanto, en el momento que esa postura pasa a ser sentido común, ya es defendido por una amplia mayoría y queda arraigada en el imaginario social y cultural. Y para ello, yo veo fundamental y de vital importancia que haya una síntesis, una retroalimentación entre la teoría y la praxis. Es decir, ya sea a través de charlas como la de hoy, concentraciones, manifestaciones, acciones legales o ilegales, siempre con unos objetivos claros, no a la deriva. Aquí una frase de Gary Francione, profesor de filosofía y activista por los derechos de los animales, que dice lo siguiente: el veganismo no nos priva de absolutamente de nada, al contrario, nos brinda un regalo invaluable, la paz de saber que ya no somos partícipes de la violencia horrorosa que es la explotación animal. En algunos sectores del activismo, del bienestar animal, encontramos personas que defienden posiciones bienestaristas. El bienestarismo consiste en creer que hay formas adecuadas de explotar a los animales, lo que ellos llaman trato humanitario. Realmente esta implicación, esta postura, no refleja una preocupación por la existencia vital de un animal humano, porque al fin y al cabo lo que acaba es cosificándolo como una mercancía más y acaba perpetuando, reproduciendo esa lógica de dominación especista que tenemos tan arraigado. Los animales siguen siendo recursos, independientemente de que sean tratados bien o mal. Por ello yo digo que no hay trato humanitario en la explotación. A mí no me importa si una vaca está libre o está encerrada. Hay explotación detrás, hay violación y separación de la madre y de la cría, en este caso. No me importa que las gallinas estén libres, que tengan unos cuantos metros más para moverse que en unas jaulas pequeñas. Hay un trato, un uso de ellos. Por lo tanto, realmente el bienestarismo acaba limpiando la imagen de la industria, acaba elevando los beneficios y sobre todo ejerce un lavado de autoconciencia en el consumidor, porque cree que comprando productos en los que los animales han estado en mejores condiciones, pues no sigue siendo partícipe cuando sí es partícipe de la explotación animal. Voy a ejemplificar el caso de PETA, que es muy conocida, es una ONG a nivel internacional que supuestamente lucha por los animales. PETA acabó dando un premio a Temple Grandin por su contribución al progreso y al bienestar animal. Bien, Temple Grandin, esta señora se dedica a dar conferencias de cómo electrocutar y asesinar correctamente a los animales. Entonces, pues bueno, organizaciones como PETA realmente a mí me parece bochornoso y esperpéntico que se digan defensoras de los animales. Sin ir más lejos, creo que en la página de PETA incluso vi hace poco un artículo que habla de lugares de comida rápida donde se produce carne, en plan como opciones veganas, como despolitizando lo que es el veganismo. Entonces, por lo dicho, realmente quienes abogamos por el veganismo, lo que queremos es un cambio en su estatus, es decir, que pasen de ser considerados como propiedad y mercancía a seres con intereses propios. Es decir, los animales no pueden organizarse de manera jurídico-administrativa como nosotros, ni pueden ejercer derechos de manera activa, pero sí tenemos un deber moral nosotros hacia ellos, que es protegerlos y garantizar de que no sean utilizados como recursos. Y llegados a este punto,
me parece fundamental para comprender la pasividad y la insensibilidad que brilla hoy en nuestra sociedad, es debido a dos instituciones que son la escuela y los medios de comunicación. En la escuela estamos viendo cómo se produce una deshumanización de las personas, una cosificación. ¿Una cosificación por qué? Porque lo que hay es un depósito de un conocimiento a través de un discurso narrativo y una metodología memorística, como si todos fuéramos iguales. En la escuela se tiende a la homogeneización del pensamiento, al pensamiento unidireccional, a que todos pensemos lo mismo. ¿Quiénes son unos señores que viven alejados de la realidad social, de mis problemas personales y sociales, para decirme lo que tengo que aprender, cuándo, dónde? No saben cuáles son mis intereses ni los problemas de la sociedad. Entonces, mi crítica a la escuela en este aspecto, bien claro, lo que tiende es a la memorística, a la sumisión y a la acritud. Y en segundo lugar, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en perpetuar el orden social establecido, en mantener a la gente idiotizada con contenido superfluo, banal y que no se cuestiona lo que hay establecido realmente, ¿no? Los medios de comunicación, al fin y al cabo, son un campo de batalla por la hegemonía cultural, ¿no? ¿Por qué tipo de sociedad queremos? Entonces, los medios de comunicación acaban defendiendo todo lo establecido, especialmente los medios de masa, ¿no? Hoy, por suerte, tenemos medios de contrainformación, ya sea a nivel de radio o internet, lugares para dar charlas. Y quiero hablaros de un documento que es espectacular, es un nuestro de punta porque revela los planes de las élites y es un manual de ingeniería social, de manipulación de la conducta de la sociedad. Este manual se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Fue repartido a todos los asistentes en el Club Bilderberg en el año 1979. Para quienes no lo sepáis, el Club Bilderberg es un lugar en el que se reúnen banqueros, políticos, militares y habla de una serie de cuestiones a nivel internacional, digamos lo que sea la agenda, ¿no?, de la élite globalista. Y en este documento se dice claramente cuáles son los planes, ¿no? Anular y acabar con la capacidad creativa y reflexiva de los niños en la escuela y en los institutos, y también se dice que hay que mantener a la sociedad idiotizada con contenido banal y superfluo en la televisión. Bien, el veganismo corre el peligro de ser completamente desvirtuado por el capitalismo. Y un claro ejemplo de ello sería la oferta de hamburguesas veganas en McDonald's, reduciendo el veganismo a una simple cuestión de oferta y demanda. Realmente, quien piense que el veganismo tiene cabida dentro del capitalismo es porque no conoce el funcionamiento de este sistema. El capitalismo se basa en la acumulación de capital, el máximo beneficio a costa de lo que sea. Y hemos llegado a un punto en el que podemos hablar claramente de corporocracia, de plutocracia, gobierno de los ricos, de las corporaciones. Hay un estudio de la Universidad Politécnica de Zúrich que muestra cómo el 40% de la economía global está en manos de 147 corporaciones. Y si vamos más allá de ello, 537 corporaciones controlan el 80% de la economía. Es decir, entonces me parece fundamental que se produzca una revolución integral en el sentido de, tanto a nivel social, económico, cultural, una revolución axiológica, un cambio en la escala de los valores, y establecer un sistema en el que las relaciones sociales, el modo de producción, de distribución, de consumo, esté orientado a satisfacer necesidades de las personas, no necesidades que han sido falsamente creadas por la sociedad de consumo, porque realmente recursos hay para todos, pero el capitalismo nos lleva inevitablemente al colapso, al ecocidio. Y ya se lo hará más en profundidad Carlos Taibo en un par de semanas. Yo leí su libro Transición ecosocial, Capitalismo terminal, Transición ecosocial y ecofascismo, y ahí los datos que expone son irrefutables. O sea, realmente vamos a un colapso, una visión medio largo plazo, visiones cortoplacistas, que es normalmente lo que predomina en todos los medios de comunicación. Esto no está ni en el debate, ni se cuestiona. Entonces me parece fundamental, ¿no?,
una sociedad que permita la autorrealización del individuo, ¿no? Porque este sistema, al fin y al cabo, lo que acaba reflejando en muchísimas personas es la muerte en vida, ¿no? La negación de la propia vida, el supeditar a las personas a ingresar un salario que ni siquiera es garantizado para seguir llenando las arcas de una minoría. Por lo tanto, queda pendiente una reconciliación entre nosotros mismos, entre nuestros semejantes, para trascender las clases sociales y que no haya ni explotadores ni explotados. Porque tenemos un caso histórico aquí cerquita, en Alcoy, en el año 36, del 36 al 39. En Alcoy se produjo un cambio íntegro en la organización social y económica y cultural de Alcoy, ¿no? Realmente vivieron de manera autosuficiente, autogobernada, habían relaciones horizontales, todos los medios de producción, textil, metalúrgica, todo fue colectivizado, socializado, y el nivel de vida y de dignidad queda ahí, el hecho histórico está. Quien quiera indagar en el caso de Alcoy, puede leer a Salomé Monte, que tiene un libro sobre Alcoy interesante. Entonces, bueno, queda pendiente esa reconciliación entre nosotros y fundamentalmente también con la naturaleza y con el resto de especies de animales no humanos. Quiero compartir con vosotros esta cita de Alice Walker, escritora y activista feminista, que dice lo siguiente: los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, o las mujeres para los hombres. Aquí tenéis información, mi correo, mi blog, mi página de Facebook, por si tenéis dudas o cuestiones, o que si queréis que os pase parte de los estudios o de los documentos que he comentado a lo largo de la charla. Sí que me gustaría presentaros, enseñaros un vídeo que he traído también, de 3 minutos, sobre la realidad que hay detrás del especismo y que muchas veces no queremos ver.
ruido. Muy bien. Ese es el ruido que quería mostrar a Manu, que existe. ¿Cuándo te preguntas? ¿Tienes preguntas? Yo sí. ¿Cómo se puede argumentar cuando a los vegetarianos se nos dice, no es que las plantas también sienten y también... O sea, un argumento así potente Sí, para... eso es lo que he comentado antes, los criterios que se emplean para saber si las plantas sienten o no. En este caso, quienes pretendan utilizar el argumento con seriedad, porque muchas veces es para justificar el especismo, si realmente esa persona es consecuente y piensa que las plantas sienten, independientemente de que le hemos explicado los criterios que se emplean para saber si una planta sufre o no sufre, dile que sea frugívoro, que solo coma semillas y frutas o algas y que no coma plantas, pero realmente las plantas carecen del sistema nervioso central y no responden a estímulos, pero por parte del sistema endocrino, ¿no? Entonces, realmente nosotros no podemos apreciar de manera subjetiva si sufren o no, porque no exteriorizan esas manifestaciones como los animales, en este caso. Incluso, que lo hemos comentado alguna vez, que una alimentación vegana reduciría mucho también lo que es el consumo de vegetales, por supuesto, vegetales y vegetales, porque son llevados a cabo para la alimentación de esos propios animales que se sobreproducen. De hecho, hay un dato, en torno al 70% de la producción global de cereales, legumbres y demás va destinado también, forraje va destinado a ganado. Entonces, incluso, bueno, eso ya lo explicará, una alimentación vegetal sin productos de origen animal permite alimentar a muchísimas más personas que una omnívora, ¿no?, en la que haya alimentos animales, y además es insostenible ese tipo de alimentación también. Pero principalmente el motivo es ese tipo. Luego ya hay cuestiones de salud y del medio ambiente que también repercutirían positivamente. Pero claro, pues sí que es verdad que responden a estímulos, eso sí que se ha dicho como a la música pues les agrada o lo que les hablen o cuando hay un incendio por lo visto de eso no tengo conocimiento. Bueno, es lo que he oído. No he leído profundidad, o sea, he oído pero no tengo... Pero la clave es comprender de que realmente nosotros no podemos apreciar, ¿no? Quizás carecemos de la capacidad subjetiva para ver cómo reaccionan. Por ejemplo, un animal lo vemos claramente, ¿no?, que sería el problema de las mentes. Se ve evidentemente cómo reacciona al dolor. En este caso, las plantas no. Bueno, y quien realmente le preocupe seriamente las plantas que se haga frugívoro. Sí. ¿Alguna duda por ahí? Sí. Un argumento muy fuerte a eso de las plantas, de que siempre o no siempre, es que nosotros y los animales implementar todo lo que pequeños y quitar la mano enseguida. Una planta desplancada al suelo en un centro, pues el corriente no cae cualquier animal. Entonces yo, porque mi familia siempre me lo echan carros, siempre me puse a buscar y un gran argumento que si realmente siente tendría que poder tener el medio de salir huyendo de todo. Puede sentir y quemarse. Sí, pero bueno, la cuestión es esa, que realmente no tenemos la capacidad de poder apreciarlo. Sí. Entonces no dispongo de capacidad para poder apreciar. ¿Tú crees que se están buscando los modos de apreciar eso? Es un problema que podemos enseñar. Pero vamos, Sí. Pero lo que realmente el trasfondo de ese argumento realmente no es saber si las plantas sienten o no sienten, es seguir justificando yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, la decisión está tomada de antemano, no hay una posición abierta de nada. Eso es un diálogo entre dos personas que tienen una idea establecida que no van a cambiar. Entonces eso no tiene sentido. Yo voy a hacer una pregunta que no es de buscar fallos ni nada, es una pregunta que de verdad me la planteo. Me gustaría saber vuestra opinión. Y es, ¿consideras que una dieta vegana que no tiene, sana, sostenible para ti también, puede ser llevada a cabo a nivel local sin exportaciones de miles de kilómetros de montones de productos? ahí. Eso se tratará mucho en la charla de la semana que viene. Sí. Lo digo porque Tendremos
que cambiar. Grasa de coco de no sé dónde, nueces de Brasil de no sé Es dónde. que eso tiene que ver mucho con el modelo agroindustrial y cómo el modelo económico como está montado, porque a nivel local no existe una soberanía alimentaria, más bien se llevan exportaciones más bien para un mayor... Sí, sé cómo funciona todo eso, pero en una región concreta, ¿crees que un grupo grande de personas podría llevar una dieta así, alimentándose de lo de la propia región solamente? Habría que cambiar lo que he comentado antes, no solo, claro, el problema es quienes crean que el veganismo es la solución. Habría que hacer un cambio integral, en este caso, de las relaciones sociales, el modo de producción, de distribución de consumo, adecuarlo a las necesidades, recuperar esa soberanía alimentaria que ha sido perdida, en este caso en pos de las grandes transnacionales. Por ejemplo, vemos cómo las políticas alimentarias al fin y al cabo acaban siendo determinadas, ¿no?, por la propia industria. Y de hecho hay un discurso respecto, por ejemplo, a los transgénicos, de que van a ser la solución al hambre, cuando es mentira. Realmente el hambre es un problema estructural, es decir, no es de carácter cuantitativo. Sí, pero lo que quiero decir es que da igual la industria. Tú en un sitio hay un clima determinado, unas condiciones determinadas, reducir el volumen y hay unas cosas que pueden crecer ahí y otras que no. Entonces, lo que planteo yo ¿es posible una dieta con todo lo que sería necesario en una región y que se produjera solamente en la región? Claro, ahí tendríamos que reducir la variedad de alimentos. Y reducirla sería... Sí, porque realmente viendo, por ejemplo, almendras, la semilla de trigo es fácil de cultivar. Luego, por ejemplo, el amaranto también es fácil de cultivar prácticamente en cualquier tipo de clima. Entonces, y luego ya pues las frutas sí que adecuarlas a cada clima, que es lo que hablamos antes. Yo comprendo perfectamente y de hecho sería la única justificación que vería razonable y comprensible, ¿no?, incluso no juzgando desde el punto de vista etnocéntrico de mi propia cultura. Por ejemplo, tribus indígenas que por cuestiones de supervivencia, exclusivamente de supervivencia, tuvieran que acceder a un consumo de animales. En ese caso, yo no soy quien para juzgarles, porque están profundamente condicionados por esas condiciones, ¿no?, por esas circunstancias. Entonces ahí realmente sí que hay unas limitaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de los inuit, los famosos esquimales. Claro, una zona en la que no puedes cultivar, te es limitado a esos productos más, a comer pez. Entonces, ¿Alguna pregunta? No, voy a argumentar la pregunta que ha hecho el compañero, pero bueno, prácticamente ya respondido igualmente. Si buscas en internet, por ejemplo, sí que hay tablas, sobre todo para el tema de frutas, de alimentos, sí que en internet hay una tabla donde dice, digamos, la fruta que puedes comprar en función de sus temporadas. Por ejemplo, cuando compras una frutería, hay fruta de temporada y fruta que no. O sea, entonces, en internet hay tablas que dicen las frutas que son temporadas y limitando tu alimentación puedes incluso ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente, por el hecho de que si tú no compras una fruta que está hecha en una temporada determinada y no contribuyes a exportaciones altas, aparte de que limitas tu alimentación, es cierto, pero por mucho que limites tu alimentación no vas a tener falta de ningún tipo de propiedades si aprendes a comer y contribuyes también al tema de la sobreexportación. O sea que también está todo. Además, hay deportistas veganos que son los mejores en sus campos y se alimentan de su campo, de su casa. Un poco más. Son los mejores. Él es vegano, ¿eh? Bueno, yo qué sé, no de todo, pero, o sea, que si es sí o no, que no, porque hay alguna cosa de huevo o alguna cosa que sí que he comido, pero me planteo eso, sí, yo sé que hay gente que lo lleva muy bien, pero cuando veo recetas, yo lo que veo son cosas que son de cada una de un sitio de miles de kilómetros del otro. Y digo, pero esto, por ejemplo, de aquí cerca, ¿qué crece? ¿Qué podría crecer? ¿Sería suficiente? Porque a mí no me supone ningún problema las temporadas de las cosas, pero claro, si lo reduces, ¿tendrías todos los nutrientes que necesitas? Yo me lo pregunto, para mí eso es importante. Eso pasa lo mismo con cualquier alimento, cualquier tecnología que viene, por ejemplo, de Taiwán o así. Sí, la globalización al fin y al cabo ha generado una mayor interdependencia, ¿no? Sí, y aboga por monocultivos que implican mayores cultivos. Y si implican más lo local, habría que hacer unos cultivos más heterogéneos, que al fin y al cabo es como generar simbiosis. Imaginando que sí que los puedes hacer y que sería suficiente.
Se dan casos que sí, existen ecoaldeas, existen colectivos que sí que llevan a cabo alimentación. Yo no conozco ninguna Que lo conoces con importaciones, exportaciones. todas se suministran de cosas de fuera, todas las que he visto. Es que claro, es que también hay que pensar a nivel estructural, porque no podemos pensar siempre como que nosotros, cae toda la responsabilidad sobre nosotros y vamos a tener ese libre albedrío del que hablaba antes, sino que hay de ambas. Hay tanto condiciones que nos determinan como cierta libertad y voluntad, ¿sabes? Para funcionar esa estructura. Entonces tú no puedes combatir a carga de toda la estructura con tu espalda esa globalización capitalista tan grande. Entonces tú igual no puedes llevar a cabo a nivel local una alimentación vegana, ya sea una sociedad completa, así reducida, un grupo en general, porque igual tienes todas esas presiones, no existe un cambio a nivel más estructural. La estructura sigue preponderando y que existe un modelo agroindustrial concreto, un modelo económico concreto. Entonces tenemos que pensar siempre mirando la posibilidad que tenemos nosotros, la responsabilidad nuestra, pero teniendo en cuenta que hay una estructura que dentro de lo que cabe no podemos combatir si no es generando cada vez colectivos más amplios, que pueden ser en localidades pequeñas, pero al fin y al cabo generando conexión. Puntos de conexión. Es que si no es... Me parece muy buena propuesta, la verdad que sí. Estilo profundo también, Biorracán también, Por eso puede ser que hay gente que pero no sé, igual sí que se ha dado caso, no lo sé. Yo creo que un tema aquí para reflexionar, porque sí que tenemos ejemplos, es que ahora mismo estamos en una sociedad mercantilista, el agronegocio, todo eso, pero que eso es una cosa muy nueva, muy moderna. Vamos, que hace 100 años, pues, como no había transporte, no había esa facilidad de transporte, todo el mundo vivía de lo que se producía. Aunque no fuera una situación completamente estanca, era así. Entonces, eso es lo que hemos perdido. Y nos tenemos que centrar un poco en recuperar eso. Eso es una cosa que requiere el esfuerzo de todos, de agricultores y de no agricultores, porque también es una realidad actual que el agronegocio ha arruinado completamente a la tierra y hemos perdido o casi perdido ese eslabón que teníamos ahí. Nos hemos quedado como en el aire de pop. Y bueno, eso lo tenemos que recuperar. Lo que no quiere decir que lo tengamos que imitar y copiar exactamente, pero sí que nos tenemos que inspirar en ello, porque es que si no, no tenemos solución. Ni vegana, ni no vegana, ni ninguna. Porque simplemente el agronegocio se va a quedar con toda la producción y con toda la distribución y no vamos a tener acceso a nada de calidad, ni cercano, ni nada, será lo que te digan. Precisamente sobre lo que comentas, claro, la agroindustria con el veganismo también puede conseguir grandes beneficios económicos, por ejemplo con la soja transgénica. Hay una serie de diversos productos vegetales que están patentando. Por ejemplo, el caso más grave lo tenemos en Latinoamérica, como grandes monopolios de cultivos transgénicos pues están arruinando a miles de familias, porque esas familias campesinas vivían de ese modelo. Entonces, en el momento que incluso es que un cultivo que no sea transgénico, si hay un cultivo transgénico cerca, te lo contamina, te lo hace transgénico y encima luego tú tienes que pagar la patente. O sea, te lo han contaminado y encima tienes que pagar tú luego una patente. Por eso decía que realmente es una falacia decir que los transgénicos van a ser la solución al hambre, porque el hambre es un problema estructural. Y entonces luego también, luego teniendo en consideración los peligros que puede llevar para la biodiversidad los transgénicos. El caso del maíz en México. En México había una infinidad de variedades de maíz y ahora quedan muy poquitas, casi todas son transgénicos. Y la soja igual, a nivel internacional, hay parte de la soja y del maíz transgénico. Entonces estamos viendo quiénes son los que imponen esas políticas alimentarias. Pocas corporaciones que se reparten los beneficios, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego en la India, por ejemplo, hay cerca de 30.000 campesinos que se habían quitado la vida con el tema del algodón. Resulta que no era suficiente, les habían prometido un aumento en la productividad del algodón y todo lo contrario. El algodón transgénico pues no cumplió con las expectativas y muchas personas, muchos campesinos estaban arruinados y se quitaron la vida. Entonces, lo que está clarísimo es que hay unos intereses detrás, que es el control total de los recursos y de la vida. Quien controle los recursos va a determinar cómo vivimos y eso está clarísimo. Entonces, el problema
que veo tantas formas en las que el poder condiciona nuestra capacidad de reaccionar, ¿no? Y de comprender el mundo ya desde pequeñitos, como comentaba, pues la escuela y los medios de comunicación están haciendo una labor de guerra psicológica continua a diario, día tras día, la industria cultural también. Empezando porque les llamamos de comunicación y nosotros... De desinformación. No, la comunicación es bidireccional. Nosotros no podemos comunicarle a los que están hablando de la tele. Qué buen apunte. También deciros que, bueno, quien quiera dar el paso al veganismo puede contar conmigo para lo que sea. Todavía queréis que ponga otra vez que lo he quitado. El vídeo, no, el correo y... Antes has dicho que los animales tienen conciencia. Sí, autoconciencia. Autoconciencia. Tiene la realidad de su propia existencia, porque el hecho que demuestra eso es que, por ejemplo, un animal se acerca a huye a un estímulo dependiendo de lo que genere en él. Si va a generar el fuego, también con miedo, o luego, en cambio, si le sale una caricia a un animal que eso demuestra que tiene autoconciencia. Pero puede tener un sentimiento de culpa un animal. Eso es visto desde nuestro punto de vista, pero sí que tienen su propia percepción. Sin ir más lejos, los elefantes, cuando van a morirse, tienen su propio cementerio, se alejan de... Tienen su forma. Por ejemplo, las hormigas planean el futuro, guardan comida, reserva para un futuro próximo. Me cuesta si es por instinto o como que lo hacen por las demás hormigas, ¿sabes? En plan... Bueno, y es casi igual también. Es complejo, el mundo animal es mucho más complejo de lo que pensamos. Hay una simpleza del resto de animales humanos, pero bueno, la etología tiene mucho que aportar en este ámbito. He leído, bueno, hay una editorial en concreto, 8 en 4 ediciones. Es una editorial que está genial, de antiespecismo y veganismo. Y tenéis todos los libros. Yo me compré en formato físico porque tiene la pena, está muy bien de precio, pero están todos disponibles en PDF. Y muchísimos libros. El veganismo que pone en cuestión. Por ejemplo, Salvador Cotelo, que el veganismo de la regulación está genial. Pero bueno, creo que decía, si queréis, pongo la diapositiva con el correo y si queréis conectar conmigo. Y bueno, también tengo ahí mi blog en el que escribo diversas temáticas. Esas cuestiones.